Gracias, Daniel. Bueno, pues sí, efectivamente, en este año, digo, prácticamente hemos participado año con año en esta que ya es la cuarta ocasión, ¿verdad?, del Congreso Nacional de Seguridad Vial. Agradecemos mucho esa consideración y efectivamente Meritor tomó una parte activa, muy fuerte en el modo, ¿verdad?, en el que ahora se llevó a cabo las pruebas de este congreso previos a tener estas conferencias y bueno, la participación de Meritor estuvo muy centrada en esta ocasión en la parte de lo que es el sistema de frenos, hablando específicamente en la parte mecánica del freno. Y bueno, la presentación que voy a realizar precisamente, aunque el enfoque principal va hacia lo que son los ajustadores automáticos, en realidad el diseño de la presentación lo estamos llevando como de un tema muy general de lo que son los frenos, ¿verdad? Porque los frenos no solo es la parte mecánica del freno, sino es todo un sistema que se conjunta para poder llegar a esa parte del freno seguro en los vehículos, tanto tractocamiones como remolques. Y bueno, si vamos a al siguiente slide, por favor. Entonces, por eso aquí lo que puse es que es el sistema integral de frenos, está desarrollado, ¿verdad?, partiendo de todo lo que es la neumática del freno, donde ahí entra desde el inicio del aire comprimido, ¿verdad?, con el compresor, el secador de aire, los tanques de almacenamiento. Después de ahí nos vamos a las válvulas, en las cuales normalmente hay una división de circuitos: el circuito primario frenando los ejes tractivos, el circuito secundario frenando los ejes delanteros, hablando de una unidad motriz, y como parte de la seguridad, las cámaras dobles de freno en los ejes tractivos, ¿verdad?, donde ahí esa cámara es cámara doble porque un segmento opera la parte de servicio, el otro segmento está operando la parte de estacionamiento, o en algunos casos cuando se activa el freno de emergencia. Todo este conjunto de sistemas, ¿verdad?, o de válvulas o de componentes que componen la neumática del freno es solamente una sección. Yo normalmente en la parte de frenos lo divido en tres segmentos: el segmento neumático, que es el que acabo de detallar. La otra parte es la parte mecánica del freno, que si hablamos de un tambor, un freno de tambor, ahí es donde estamos hablando ya de lo que son las balatas, el propio tambor, la flecha gavilán, la cámara de freno es neumática mecánica, y el ajustador de frenos, ¿verdad?, que es propiamente el que nos va a ayudar a tener calibrados correctamente nuestros frenos, para que cuando haya una necesidad de frenada de pánico, frenada de emergencia, estemos seguros de que la calibración de nuestros frenos nos va a ayudar a tener esa respuesta oportuna en ese momento difícil que se puede presentar en la carretera. Entonces, llevamos la parte neumática, llevamos la parte mecánica, y en los últimos años lo que se ha desarrollado muy fuerte en la parte de frenos es el sistema de ABS, ¿verdad?, sistema de freno antibloqueo. De ahí se han desarrollado los sistemas antivolcadura. Y bueno, ahora ya estamos con sistemas anticolisión y sistemas que se van conjuntando con otros más, que son los de corrección de dirección, donde ahí ya estamos dando los primeros pasos previos a llegar a vehículos autónomos. Finalmente, el desarrollo de toda esta tecnología que parte de los frenos es precisamente lo que nos va llevando a la culminación ahora de vehículos eléctricos y vehículos autónomos. Entonces, si vamos al siguiente slide, por favor. Aquí, repito, esta parte es muy básica en cuanto a los frenos, ¿verdad? El freno de tambor. Aquí señalamos lo que son los ajustadores automáticos, o el ajustador, que lo vemos en esta parte. La otra parte del freno es la zapata balata, que son las partes que vemos aquí, donde está el material de fricción. El número 3 nos está indicando ya el tambor, el freno de tambor propiamente. El número 4 es la leva, ¿verdad? El número 5 es la cámara, que en este caso representamos una cámara doble, que es la que acciona servicio,
normalmente del lado donde está el vástago, y la parte trasera es lo que le llamamos el freno de emergencia o estacionamiento, que es donde tenemos el resorte comprimido para cuando el vehículo es detenido y se acciona el freno de estacionamiento. Este resorte nos mantiene tanto en el tractocamión como en el remolque el vehículo detenido de manera mecánica. ¿Sí? Entonces, ese es el sistema de estacionamiento. Y en el caso de una pérdida súbita de aire por algún accidente, normalmente el hecho de quedarse sin aire en los vehículos, lo que nos asegura este sistema de freno de cámara doble es que el vehículo se va a detener de manera mecánica. Adelante, por favor. Algo muy importante, entrando un poco más en detalle de lo que es el ajustador, es que cuando se hace cambio o mantenimiento en los frenos, ¿verdad? Normalmente lo que tenemos que hacer después de este mantenimiento, solamente en esa ocasión se hace el ajuste de los frenos y normalmente lo hacemos por vía del el ajuste el ajustador automático. Esto normalmente lo que se hace es, se llega en la parte inferior tenemos un tornillo, mediante este tornillo lo que se hace llegar la balata con el tambor a tope y normalmente el regreso que vamos a tener, una práctica no correcta con nuestra gente en mantenimiento es que a veces regresan solamente un cuarto de vuelta. Este cuarto de vuelta lo que nos da es una separación entre el tambor y la balata de 25 milésimas de pulgada. Esto es muy cerrado y lo que nos puede provocar de dejar así los frenos es que nos va a dar un calentamiento excesivo de los mismos. Lo correcto es regresar media vuelta y esa media vuelta lo que está asegurando es un claro de 50 milésimas entre la balata y el tambor. Una cuestión muy importante en este caso es, bueno, esto se hace solamente una vez y poniendo en servicio al vehículo, una vez que el vehículo está circulando y el operador va pisando el freno, un ajustador automático lo que debe de es, conforme la pasta se va desgastando, el ajustador tiene un mecanismo interno, el cual va asegurando que todo el tiempo estemos manteniendo esas 50 milésimas de pulgada de separación entre la balata y el tambor. De esa manera tenemos frenos eficientes cuando el operador requiere detener el vehículo. Adelante. Muy bien. Hay aspectos geométricos importantes que se deben considerar. Aquí la imagen que estoy presentando es con respecto a cómo debe de ir el montaje de una cámara de freno con respecto al ajustador y qué ángulo nos debe de estar formando cuando yo no tengo aplicado el freno. Cuando no está pleno, yo debo de estar trabajando un ángulo entre el vástago de la cámara y la línea de centro del ajustador de 105 grados con una tolerancia de más o menos 1. Una vez que el operador pisa el pedal de freno a fondo, teniendo yo la condición en mis tanques de almacenamiento de frenos, una presión de 100 psi, esto se hace con motor apagado, yo aplico el freno a fondo y una vez que hago el movimiento del vástago por esta aplicación de freno, el ángulo que me debe de formar el vástago con el ajustador debe ser un ángulo de 90 grados, ¿verdad? Pero no menor a él. Una vez que cuando yo tengo ya un problema en frenos y este ángulo llega a ser menor a 90 grados, en ese momento yo empiezo a tener frenos deficientes. La fuerza de aplicación no se está aprovechando al máximo en mi sistema de frenos. Adelante. ¿Sí? Bien. Otro aspecto importante que se debe de verificar en los frenos, ¿verdad? Además de la condición del ajustador automático, es la carrera que trabaja en la cámara de freno y esta va en función del tamaño de la cámara. Normalmente una cámara de freno más común en remolque es de 30 pulgadas. Cámara tipo 30-30. El 30-30 significa que es cámara doble y esta, su carrera máxima aplicada o límite es 2 pulgadas. Entonces,
Cuando yo hago esa medición de qué tanto sale el vástago de la cámara cuando aplico el freno, si yo tengo una cámara tipo 30-30, esta distancia que estamos marcando aquí, que sería la carrera, nunca debe de exceder 2 pulgadas cuando hablamos de una cámara tipo 30 estándar, o en el caso de que el remolque o el tractocamión esté equipado con cámaras de carrera larga, entonces tengo una media pulgada más de tolerancia y ahí puedo tener hasta 2,5 pulgadas. Cualquiera de las dos modelos de cámara en el cual yo exceda, ya sea en 30 más de 2 pulgadas o en 30 carrera larga más de 2,5, eso también me habla de que tengo un freno deficiente. Adelante, por favor. Muy bien. Y hay otros aspectos de seguridad, ¿verdad? Que son normativos en los elementos de los frenos. En la cámara de freno también se tiene mediante pintura, ¿verdad? O mediante marca en el vástago, se indica aquí, esta imagen que podemos ver, el dispositivo está en reposo, aquí no está aplicado el freno. Aquí lo aplicamos, ¿verdad? Pedal a fondo, pero si ustedes observan esta marca roja, ya sale de la cámara. Normalmente esta es una marca color naranja en las cámaras de freno. Cuando yo aplico el pedal de freno, si alcanzo a ver por fuera esa marca naranja, eso visualmente me está indicando que también tenemos un freno ya ineficiente. Lo correcto es lo que vemos en la imagen que está al lado derecho, en el cual cuando yo aplico el pedal de freno, el vástago se mueve. Observen, el ángulo entre el vástago y el ajustador es 90 grados y la marca que tiene la cámara en el vástago no sale de la cámara. Esto es un sistema de freno en condiciones óptimas. Adelante, por favor. Y bueno, dentro de los ajustadores automáticos, también algo que hay que mencionar es que tenemos diferentes tipos. Adelante. Primero, la diferencia principal es, desafortunadamente, todavía se siguen viendo remolques, ¿verdad? Circulando con ajustadores manuales. Las dos imágenes que ven a su lado izquierdo corresponden a ajustadores manuales. Estos prácticamente hoy deberían de estar prohibidos. Repito, todavía se ven unidades circulando con este tipo de ajustador y las tres imágenes que vemos del lado derecho son los ajustadores automáticos. De hecho, por la norma 121 en Estados Unidos, desde 1994 es una exigencia que los remolques y los tractocamiones deben de circular solamente con ajustadores automáticos. ¿Cuál es el problema de tener ajustador manual? Que un ajustador manual, conforme la pasta se va desgastando, al no tener el dispositivo que autoajuste, lo que va sucediendo es, si empiezo con 50 milésimas de pulgada cuando recién ajusté, quizá después de un viaje, dependiendo la cantidad de kilómetros recorridos, esas 50 milésimas de separación entre lo que es la zapata o la balata, perdón, y el tambor, pudiéramos estar ya hablando del doble, de 100 milésimas o quizá más. Entonces, esa mayor distancia que en un momento tiene que recorrer la balata para llegar al tambor, se traduce en freno ineficiente, en que voy a requerir una mayor distancia de frenado y de que quizá en algún momento puedo tener un accidente. ¿En qué nos ayuda? ¿En qué nos ayuda el sistema automático en los ajustadores? Es que no importando el kilometraje que el vehículo recorra, yo siempre voy a tener garantizado el mismo claro entre la balata y el tambor. ¿Sí? Entonces, esa es la gran importancia de tener un ajustador automático contra un ajustador manual. Adelante, por favor. Y cabe mencionar que aún dentro de los ajustadores automáticos, existen dos tipos en el mercado. Existe el tipo que se ajusta con la detección de carrera, aquí se refiere a la carrera en la cámara de freno, y existen los de detección de claro. Quiere decir que esos están sensando la separación entre la balata y el tambor.
La verdad es que a final de cuentas, el decir si uno es mejor que el otro, los dos son eficientes siempre y cuando a los dos les esté funcionando correctamente su mecanismo de ajuste, ¿sí? Pero algo que es muy importante y recomendación en el mantenimiento es que sí, cuando menos por eje, sí conservemos. Si yo tengo del lado izquierdo por detección de carrera, del lado derecho debo tener por detección de carrera. Si de un lado tengo detección de claro, el otro lado del eje debe tener detección de claro. No es válido y no es recomendable que yo en un mismo eje pueda tener de un lado ajustador automático de detección de carrera y del otro lado de detección de claro. Al final de cuentas, esa forma de trabajo de cada uno de ellos me puede dar una pequeña descalibración de un freno comparado de lado a lado. Entonces, repito, lo importante aquí es mantener el mismo tipo de ajustador en cada lado, hablando de un mismo eje. Y si se puede en el conjunto, eso sería lo ideal. Normalmente el que Meritor promociona más es el de detección de carrera, el que vemos del lado izquierdo, y principalmente el ajuste lo hace cuando yo aplico el pedal de freno, el vástago sale. En el momento del regreso es cuando mediante su mecanismo interno el ajustador mide qué tanto está regresando la carrera y si detecta que la carrera ha aumentado, eso significa que ya sufrió un desgaste en la balata y de manera automática, con mecanismo interno, lo que va a hacer es brincar el engrane para volver a ajustar la misma carrera y por consiguiente el mismo claro entre la balata y el tambor. Adelante, por favor. Y bueno, esta última imagen realmente no pretendo detallarla platicando aquí con ustedes. Simplemente lo que quiero mostrar es que internamente vean que todo el sistema de mecanismo interno que tiene un ajustador automático es la verdad una ingeniería avanzada. Digo, hay diferentes marcas de ajustadores automáticos. Nuevamente, el que estoy mostrando aquí es de marca Meritor y ahí podemos ver los engranes de alta precisión con los cuales está manufacturado este ajustador y a final de cuentas, pues es uno de los elementos primordiales para poder asegurar que nuestro sistema de frenos en los camiones, tractocamiones, autobuses, remolques, los tenemos trabajando de la mayor eficiencia posible, repito, para cuando un operador en carretera tiene situaciones de emergencia, situaciones de frenadas de pánico y bueno, asegurar que tenemos un buen sistema mecánico, un buen sistema neumático de frenos y al igual que un buen sistema electrónico de ABS o de sistema de estabilidad, pues esto abona en gran medida a la seguridad en las carreteras. Muy bien, adelante. Y bueno, básicamente con eso termino mi presentación y agradezco mucho la atención de toda la gente. Adelante. Muchísimas gracias, Alejandro. Un gusto tenerte aquí en este congreso y que compartas con todos los que están allá afuera toda esta experiencia e información que nos estás presentando en estas diapositivas. A mí me gustaría retomar la parte de la experiencia que convivimos con ustedes en la pista del IMT. Un comentario o una de las vivencias que teníamos en la pista del IMT era la parte en donde nos costó mucho trabajo el implementar cámaras sencillas. Los usuarios, las empresas que colaboraron con nosotros, en este caso Fletes GESA, Bimbo y Solística a través de Coca-Cola FEMSA, nos comentaban que esos vehículos ya ni siquiera los tenían habilitados, ¿no? Algunos de los componentes que hoy todavía pueden ser usados, como bien lo mencionas, estas cámaras, más bien estas matracas no autoajustables o estas cámaras sencillas, ya muchas empresas ni siquiera los utilizan y nos costó mucho trabajo, vaya, el hacer estas cosas, ¿no? A través de ustedes pudimos deshabilitar incluso muchos de los componentes que ya traían, como las matracas autoajustables,
Y entonces es una parte de la experiencia o vivencias que se dieron en la pista del IMT a través del apoyo que obtuvimos de Meritor. Pero también me gustaría enfatizar un poco más y lo que nos comentabas, la importancia de que no solamente cuando una matraca está desajustada te va a dar una holgura en la pasta, ¿no? Sino que te pudiera provocar un efecto contrario, que estuviera apretada, que estuviera en constante rozamiento con el tambor, y entonces se va a calentar, ¿no? Esta parte que nos comentabas es muy, muy importante. No nada más es que te quedes sin frenos, sino que por la cuestión que esté tan pegado y que no tenga la holgura correcta de 50 milímetros, se caliente. Esto que nos comentabas, ¿no, Alejandro? Sí, es correcto. Bueno, yéndome un poquito en orden con lo que bien mencionas, efectivamente, primero la parte de las cámaras dobles de freno. Efectivamente, cuando se quiso equipar con cámara sencilla, ¿cuál fue el principal problema? Que cuando tú hablas de un sistema de circuito doble, esto también va aunado a una serie de válvulas adicionales precisamente para ese funcionamiento de la cámara doble. ¿Qué pasa cuando tú quitas una cámara doble y pones una sencilla? Pues te están sobrando líneas de aire que tienes que, en el caso de válvulas, tienes que poner tapones, y a lo mejor aquí la satisfacción es los técnicos que estuvieron trabajando en eso ya no están acostumbrados a manejar esas cámaras sencillas. Eso es bueno, eso habla de que la tecnología que tienen en su empresa es precisamente la tecnología que debe de estarse aplicando en los equipos de seguridad. En el aspecto de lo que es el claro entre la balata y el tambor, estos son conceptos que estábamos platicando incluso en el momento de las pruebas en pista, es que efectivamente actualmente hemos llegado a tecnologías muy avanzadas en los vehículos, hablando de electrónica, electricidad, ¿verdad?, dentro del vehículo, pero algo que es importante, y ese creo yo que fue lo que perseguía tanto ANTP como sus asociados en estas pruebas que se corrieron, es que no importando hasta dónde esté el avance de la tecnología, no debemos de olvidar que las cuestiones básicas de freno no las sustituye la nueva tecnología. ¿Esto qué quiere decir? Que debemos seguir poniendo mucha atención a estos pequeños detalles del freno mecánico, del freno neumático, para que manteniendo bien todo este sistema de frenos, yo estoy asegurando entonces que sí voy a sacar el provecho al máximo de todas esas tecnologías que ahora existen, empezando con ABS, sistemas antivolcadura, sistemas de corrección de dirección, sistemas de lectura de carril, toda esa tecnología tan avanzada. De nada puede servir si yo no aseguro tener mis frenos mecánicos en óptimas condiciones, ¿sí? Entonces, esto yo creo que es la parte principal del mensaje que se quiso manejar en estas pruebas que se manejaron en el Instituto Mexicano del Transporte. Así es, Alejandro, y para todos los que nos acompañan, recordarles que el día viernes estarán con nosotros los investigadores del Instituto Mexicano del Transporte, así como nuestro compañero Ricardo Cortázar, que él es de la empresa Inotran y se encargó parte del diseño de las pruebas. Estaremos escuchándolos, cómo se desarrollaron todas estas pruebas, cuáles fueron los componentes que se probaron, cuál fue el objetivo, cuáles fueron algunos de los resultados que el IMT pudo obtener en esta ocasión, porque los vehículos fueron instrumentados por personal del propio Instituto Mexicano del Transporte. Instrumentos para hacer diversas mediciones, sobre todo de distancias de frenado, del momento exacto cuando se aplica el pedal, en fin, una serie de cuestiones que estaremos viendo el día viernes. Pero mientras tanto, Alejandro, yo te agradezco mucho el que nos hayas acompañado. Quisiera que antes de despedirte nos pudieras apoyar a responder algunas de las preguntas que tenemos y que nos llegaron. Por ejemplo, Javier Sánchez Santos de Praxair México nos comenta: la capacidad de diseño de frenos del tractor según la norma 121
tiene la capacidad de mantener estacionado una configuración full a capacidad máxima de 75.5 toneladas en un plano no mayor de 2 grados de inclinación, aun cuando no se tenga el freno de estacionamiento. La pregunta es, aun cuando no se tenga el freno de estacionamiento de los remolques, reconociendo que es mejor frenar todos los vehículos. No sé si me expliqué en la pregunta, Alejandro, o la replanteo. No. Sí, está claro. Realmente, de hecho, la norma, la 121, exige una prueba en la cual se debe manejar. Realmente la 121 no lo enfoca al full, sin embargo, bueno, ahorita hablo del full, realmente lo enfoca a una combinación entre tractor, remolque, con una inclinación o una pendiente, de hecho se llama así la prueba de pendiente, con una capacidad de carga y únicamente con el freno de estacionamiento del tractocamión, como bien lo menciona Javier. Y entonces ahí lo que se está midiendo es la eficiencia del freno de estacionamiento solamente en el tractocamión. ¿De acuerdo? Ahora, esta prueba básicamente lleva a determinar el tamaño de la cámara de freno. Normalmente pudiéramos estar hablando de cámaras tipo 24, tipo 30. El 24 y el 30 va en función de lo que es el diámetro interno del diafragma. Son 24 pulgadas cuadradas o 30 pulgadas cuadradas. Y entonces este tipo de pruebas más otras más que hacen de distancias de frenado se conjugan, pero propiamente la del freno de estacionamiento es el accionamiento del resorte, y sí es en una pendiente. Yo hasta este momento sé que solamente se tiene la prueba por normatividad en combinación sencilla, tractor-remolque. De manera definitiva, ya hablar de todo el full y dejar solamente el freno de estacionamiento del tractocamión con 75,5 toneladas, definitivamente las 4 cámaras solas del tractocamión tendrán una eficiencia hasta un cierto tiempo, pero de manera definitiva lo ideal es el freno de estacionamiento en toda la combinación. Ejes tractivos del tractocamión, que ahí tendríamos 4 más en el primer remolque, 4 más en el dolly y 4 más en el segundo remolque. De esa manera, y que realmente es como se hace la configuración de full en México, no tienes ningún problema a las 75,5 toneladas. Perfecto, Alejandro. Pues tenemos ahí un reto de actualización de normas. Ya comentaba en algunos otros foros nuestro presidente Alex Tyson. Él comentaba de la evolución de los tractocamiones, en específico de los tractocamiones, cómo se han ido adaptando y cómo han ido evolucionando para poder dar certeza cuando van en una configuración doblemente articulado. Es decir, un tractocamión de hace 20 años no es el mismo de hace 5 años, hace 10 años, que ya están diseñados para poder soportar estas cargas. Creo que tenemos ahí en el sector un gran reto de poder ir demostrando a través de estas pruebas que nosotros realizamos en el Instituto Mexicano del Transporte, de cómo la tecnología realmente ayuda, es un factor importante, y que ya comentábamos en algunas de las otras charlas de este día, que no debe de ser factores aislados, se deben de reconocer como elementos que forman parte de un sistema, y cada uno tiene su importancia y tiene que ir evolucionando conforme las necesidades del propio sector. Con eso yo cerraría. Alejandro, no sé si quieres hacer alguna reflexión final. Adelante. Sí, yo creo que el tema normatividad, efectivamente, tenemos todavía que continuar trabajando mucho en México. Yo vería, viendo lo positivo, tenemos la NMX 313, que esta norma es una norma de frenos mexicana, pero que aún falta hacer trabajo para que esta entre en vigor como obligatoria, ¿verdad? Pero yo creo que vamos en el camino. Este tipo de actividades que se están realizando aquí, sumadas a, como mencionabas al inicio, el TMC, ¿verdad? El CMT en México, la propia NTP, Canacar, todas las asociaciones que existen en México. Yo en los últimos años he visto que hay una gran comunión entre las cámaras y entre asociaciones, las cuales nos están llevando o dirigiendo a
como fin común tener caminos, vehículos más seguros. Sin duda, Alejandro, y recordemos que el tema seguridad vial no es nada más propia de un sector, es responsabilidad de todos. Por ello, tanto automovilistas, peatones, ciclistas, somos responsables de guardar esta seguridad vial y los invito a seguir escuchando este congreso en donde tendremos varias charlas encaminadas no nada más al tema de transporte de carga, sino todo aquello que abona a la seguridad vial de todos los usuarios, tanto de las carreteras federales como de las vialidades urbanas. Muchas gracias, Alejandro, por compartir con nosotros la información. Que tengan muy buen día. Igualmente, gracias a todos. Hasta luego.